Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo del canal. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y el día de hoy voy a dar solución a una pregunta muy interesante. ¿Cómo saber si mi hijo o mi hija tiene alguna enfermedad alérgica? Y para esto he dividido el capítulo en dos secciones muy importantes. Primero, ¿qué hacemos en la consulta? Es decir, recolectar esta información de los síntomas o las molestias del paciente que nos permiten identificar un diagnóstico de sospecha. Y segundo, con qué herramientas contamos o las pruebas diagnósticas que nos permiten confirmar el diagnóstico que hemos sospechado. Bien, pues ustedes saben que en la consulta típicamente hacemos muchas preguntas de qué síntomas o qué molestias tiene el paciente. Típicamente nos interesa saber los órganos o los tejidos que están más afectados, cuándo empezaron los síntomas, cómo se han presentado a lo largo del tiempo, si son igual durante todo el año o si identificamos alguna temporalidad, por ejemplo, primavera, invierno o, por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de temperatura o más bien en las noches o en las madrugadas, relacionados a la actividad física, al estado emocional, etc. Son múltiples preguntas que nos van a permitir identificar un diagnóstico probable. Por ejemplo, si estamos hablando de conjuntivitis alérgica, típicamente los pacientes van a presentar síntomas en los ojos y en los párpados. Por ejemplo, mucha comezón, ojos rojos, ojos llorosos, inflamación de la región palpebral. Aquí pueden ver algunas imágenes de cómo se visualizan los ojos y párpados de los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica. Si estamos hablando, por ejemplo, de rinitis alérgica, típicamente los pacientes se van a quejar de abundante moco, muchos estornudos, comezón en la nariz. A veces van a haber algunos cambios en la exploración de la cara del paciente. Por ejemplo, aquí pueden ver eso que conocemos como ojeras alérgicas y que a veces papá o mamá están preocupados porque piensan que su hijo o su hija no está durmiendo lo suficientemente bien o se está desvelando y por eso se han pigmentado esas ojeras. Hay que reconocer que la inflamación alérgica puede hacer estos cambios y que le conocemos justamente como ojeras alérgicas y también pueden asociarse con algo que le decimos pliegue de Denny-Morgan, que son estas líneas de expresión en la región palpebral inferior que hacen ver como si fueran arrugas en los párpados. Por otro lado, también los sujetos con rinitis alérgica típicamente presentan obstrucción nasal crónica y eso se puede relacionar con voz nasal, con ronquido nocturno y a veces inclusive con dificultad para conciliar el sueño. También los pacientes que tienen rinitis alérgica suelen tener una respiración mixta, es decir, nasal y oral, o una respiración inclusive predominantemente oral. Esto también, digamos, en el mediano y largo plazo puede relacionarse con cambios en los dientes y entonces mi hijo o mi hija que tiene mucho tiempo con la nariz obstruida puede tener inclusive los dientes chuecos o los dientes amontonados, digamos, como consecuencia de su rinitis alérgica. Igualmente, otra consecuencia de la inflamación y de la comezón en la nariz puede ser este pliegue nasal que ven aquí, ¿no? Esa es una hendidura en el cartílago de la nariz y que se da por estar manipulando, digamos, de manera excesiva la nariz. Ahora, puede ser que el paciente tenga otro tipo de síntomas. Por ejemplo, los pacientes que clasificamos como asmáticos típicamente se quejan de tos o silbido de pecho o dificultad para respirar. Y estos síntomas típicamente se relacionan con la actividad física o bien pueden incrementar durante la noche o la madrugada. A veces los cambios bruscos de temperatura también pueden ser un detonante. Por otro lado, los pacientes que tienen, por ejemplo, alergia alimentaria pueden presentar múltiples manifestaciones, múltiples molestias o síntomas. Puede ser desde cólico, reflujo gastroesofágico, vómito, dificultad para ganar peso o talla, evacuaciones con moco o con sangre, típicamente relacionadas con dolor abdominal y a veces con relativa frecuencia también podemos ver manifestaciones en la piel o inclusive esto que conocemos como urticaria o engedema. Aquí pueden ver cómo la región de los labios de este pequeño se ve deforme, es decir, incrementó de manera significativa el volumen en cuestión de minutos de esa boca. Esto puede ocurrir también en los párpados, puede ocurrir en las orejas, puede ocurrir en las manos, en los pies, etc. Típicamente se acompaña de comezón y eso, digamos, nos debe de hacer pensar en una respuesta alérgica.
Otras manifestaciones, por ejemplo, pueden ocurrir en la piel. Y aquí uno de los diagnósticos más frecuentes que hacemos en el consultorio es de dermatitis atópica. Y aquí típicamente vamos a ver que son lesiones rojas que pueden tener una distribución, digamos, heterogénea en los pacientes. Si son bebitos, principalmente van a estar en las mejillas, en el tronco o en la región del pañal. Si son escolares o adolescentes, típicamente vamos a ver estas lesiones en los pliegues de los brazos o en los pliegues detrás de las rodillas, en el pliegue del cuello. Todas estas manifestaciones típicamente se relacionan con mucha comezón. Entonces ves a un pequeño o a una pequeña que no pueden dejar de rascarse y esa comezón a veces incluso genera lesiones secundarias, estas huellas de rascado, estos rasguños que ocurren en los bebés. Bien, pues esto ha sido un repaso por, digamos, los síntomas que más frecuentemente identificamos en la consulta y que nos hacen levantar esta sospecha diagnóstica. Creo que el paciente tiene conjuntivitis alérgica, creo que el paciente tiene rinitis alérgica, alergia alimentaria, etc. Con esto finalmente vamos a pedir una prueba diagnóstica. Y aquí quiero ser muy claro, las pruebas diagnósticas típicamente van a complementar el diagnóstico. Por sí solitas no son diagnósticas. Es muy importante tener esta evaluación de los síntomas, de las molestias, de la temporalidad, los factores que la detonan, los factores que la mejoran, etc. Y aquí tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas que son en sangre o las pruebas que son en piel. Las pruebas que son en sangre están dirigidas a identificar algo que conocemos como IgEs específicas a cualquier tipo de alérgeno. Estos pueden ser aeroalérgenos como pólenes, esporas de hongos, por ejemplo estructuras de insectos como ácaros del polvo, de cucarachas o epitelios de animales como perros, gatos, etc. También pueden ser alimentos, pueden ser medicamentos o pueden ser venenos de algunos insectos, por ejemplo veneno de abeja, veneno de avispa o veneno de hormiga, por ejemplo. Aquí hago hincapié y está señalado en rojo que estos alérgenos que vamos a solicitar mediante este estudio deben de ser con una sospecha previa. No es recomendable hacer estos paneles amplios de decenas o inclusive a veces centenas de alérgenos con la finalidad de concretar un diagnóstico. Típicamente debemos ir a buscar la información en base a una sospecha que obtuvimos en esas preguntas en la entrevista o en la consulta. Y el otro tipo de pruebas son las pruebas en piel, que conocemos como pruebas cutáneas. Y aquí lo que vamos a ir a buscar es generar una roncha en la piel del paciente. Típicamente las hacemos en la región anterior del antebrazo, aunque también las podemos hacer en la región de la espalda. Y aquí lo que vamos a hacer es exponer a la piel del paciente algunas gotitas de diferentes alérgenos. Luego vamos a hacer una pequeña punción que solamente va a penetrar la primera capa de la piel. Típicamente no es algo doloroso. Y si el paciente es alérgico a alguno de estos aeroalérgenos o alimentos o medicamentos o venenos, pues el paciente va a hacer una roncha en la piel. Igual hago hincapié en que estas pruebas deben de hacerse bajo una sospecha clínica, es decir, con la información que se obtuvo en la consulta. Bien, pues espero que con esto integremos y podamos entender cómo es que sabemos que un paciente tiene alguna enfermedad alérgica. Vimos que la consulta especializada nos puede permitir identificar este diagnóstico de sospecha. Platicamos un poco de los síntomas de conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, asma, alergia alimentaria y dermatitis atópica. Por supuesto existen otras alergias, pero estas son las más frecuentes. Y en un segundo punto también evaluamos las pruebas diagnósticas que deben de hacerse de una manera dirigida en base a esa sospecha que resultó en la consulta. Les platiqué un poco que pueden hacerse en sangre o pueden hacerse en piel, IgEs específicas es lo que buscamos en sangre, o las ronchas que son, digamos, la forma de evaluar la alergia en la piel. Te agradezco mucho la atención, yo espero que este canal haya generado interés en ti y te invito por favor a suscribirte al canal, compartir todas tus dudas e inquietudes que daré solución a cada una de ellas. Muchas gracias y hasta luego.